Receta número 139 de Python 3. Nos solicitan que creemos un atributo de instancia, pero a través de una clase descriptora. Esta clase descriptora nos va a facilitar crear una especificación sobre las características que debe tener un atributo de instancia. Iniciemos creando entonces la clase descriptora. Class, llamemos a esa clase entero. En el constructor vamos a definir el atributo que van a modificar las demás clases, las que van a hacer uso de esta clase descriptora. Def init, este será el nombre de ese atributo que tendrán las clases que usen esta clase descriptora. Entonces decimos aquí self nombre, nombre. Es el nombre del atributo. Ahora, sobreescribamos el método get, def, get. Dejamos estos parámetros tal como están, no los modificamos. Preguntamos aquí si instancia es none. Entonces retornamos el elemento actual de la clase descriptora. Decimos return self. Aquí tenemos un error, aquí es instant. Ok. En caso contrario, retornamos el valor que va a tener ese atributo que asignamos a la clase descriptora. Aquí tenemos un error. Return instant punto, notemos aquí este atributo dict, que tiene el conjunto de atributos de la clase. Le decimos que retorne lo que tiene nombre, el valor que tiene ese atributo de clase. Def, ahora sobreescribamos set para cambiar el valor de ese atributo. Entonces, primero preguntemos, como estamos construyendo un entero como clase descriptora, preguntemos si el valor que se va a asignar a ese atributo, al atributo nombre, es un entero. If not is instant, pasamos el valor, que sería value, y el tipo de dato que esperamos. Si esto no se cumple, generamos esta excepción, type error, abrimos paréntesis aquí y escribamos un mensaje personalizado. El valor debe ser un entero, punto. En caso contrario, vamos a modificar el valor del atributo. Entonces, instance.dict, nuevamente, dict, no autocompleta, pero sabemos que es así, self.nombre. Y le asignamos el nuevo valor, que sí cumple con los requerimientos. También podríamos eliminar ese atributo, entonces sobreescribamos delete. Sencillamente decimos del instance.dict y aquí pasamos el nombre del atributo, nombre. Esa sería la clase descriptora. Describe las características que debe tener un valor entero. En primer lugar, nombre va a ser el nombre de la variable que va a referirse con entero, que va a ser el nombre del atributo que va a tener la clase que use esta clase descriptora. Ahora lo vamos a ver en detalle. Creemos un punto geométrico, class como clase, punto, y vamos a especificar aquí dos atributos, dos campos de instancia. Entonces, tiene X y X va a ser de tipo entero. Aquí es donde utilizamos la clase descriptora. Ese atributo se va a llamar X, es decir, este X es el que se va a asignar a nombre y debe cumplir con los requerimientos de la sobreescritura de esos tres métodos, get, set y delete. Creemos el valor y, el atributo de clase y, concretamente. Ok. Cuando creemos un objeto de clase punto, entonces decimos aquí init, pasamos X y pasamos Y. Cell
X, le vamos a asignar lo que el usuario, el programador especifique con X, sea el punto Y y lo mismo. Entonces, en este caso, se llama este, este método, el método set, ¿ok? Vale, eso es lo que necesitamos para la clase punto, nada más. Creemos un objeto punto, llamémoslo P, bajemos un poco, punto, pasemos por ejemplo 2 y 3. Podríamos mostrar el valor actual que tiene punto en X, print P.X. ¿Qué va a pasar aquí? Podemos ejecutar y ver el resultado en pantalla. Tenemos que es 2 y eso es así porque fue el valor que pasamos en el primer argumento del constructor de la clase punto. Internamente está ocurriendo esto. Tenemos la clase punto. Entonces, punto tiene el atributo X. Y X sabemos que es de tipo entero, del descriptor de clase entero. Entonces, internamente se va a llamar a get y get va a recibir el valor actual de la instancia y el tipo. Digamos que eso es lo que ocurre detrás de cámara. Entonces sería aquí punto. Esto es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces el flujo de asignación, digamos, es este. Si uno podría ir y ver el método get, que sería este. Entonces está diciendo la instancia, que sería P en este caso, y punto el owner. En este tipo en esta implementación no usamos owner. En otros contextos sí en otros contextos sí se podría utilizar, ¿ok? Cambiemos el valor de y, por ejemplo, decimos p.y y le asignamos, por ejemplo, 5. Ejecutamos, pero lo podríamos mostrar acá antes. p.y debería mostrar 5. Ok. ¿Cómo funciona esta asignación? Muy parecido al caso anterior. Entonces tendríamos punto y punto set y pasaríamos la instancia actual y el tipo de ese objeto que sería punto. Ese es el flujo, digamos, de invocación. ¿Qué pasa si nosotros le asignamos un número real, por ejemplo, a y? ¿Sí? Coloquemos, por ejemplo, 2.5. Ejecutamos, nos debe generar una excepción, nos genera la excepción type error. El valor debe ser un entero, es decir, no está cumpliendo con que value sea entero. Entonces entra aquí y genera la excepción type error. ¿Sí? Entonces ese es uno de los poderes que ofrece el uso de una clase descriptora. Podemos crear atributos para otra clase a través del uso. Podemos crear una especificación con restricciones para el tipo de dato que vamos a manejar. Ese tipo de dato va a ser parte de una clase normal y debe seguir un conjunto de reglas que especifiquemos en la clase descriptora. Llegamos hasta aquí con esta receta. Hasta la próxima.